Soy Paola Rodríguez López, nieta de la licenciada Guadalupe García Fuentes. Mi tita Lupita, como le decimos, es egresada de esta emblemática Facultad de Jurisprudencia y es hija de su fundador, don Francisco García Cárdenas, don Pancho, como lo han conocido las generaciones egresadas de la Casa de las y los Abogados de Coahuila. Orgullosamente, soy bisnieta de don Pancho. Mi familia ha decidido donar en comodato la biblioteca de mi bisabuelo a la Facultad de Jurisprudencia. No hay mejor lugar para el valioso acervo cultural, histórico y familiar que esta institución en nuestro Coahuila. Reconocemos que este acto resonará en la memoria de don Pancho. Él amó entrañablemente a esta facultad, que dirigió por 24 años, y surgió una simbiosis histórica entre la vida de la facultad y la de mi bisabuelo. Hoy es tiempo de que ese material tome su lugar aquí, en la que fue durante muchos años su segunda casa. Los ladrillos, el acero, el cemento y el mármol ayudaron a construir este gran edificio. Los valores son la fuerza que lo mantienen en pie. La comunidad de jurisprudencia hemos emprendido esta serie de documentales denominado Forjadores, el cual nos ha permitido conocer y reconocer nuestras raíces y pilares institucionales en el ejercicio docente. Por todo esto y mucho más, reconocemos a las y los catedráticos como forjadores y abogados de nuestra dilecta jurisprudencia, ubi ius, ibi societas. Mi abuelo era conocido por toda su familia como Papá Pancho, así que no solo él era el patriarca de la Escuela de Leyes que fundó y que tanto amó, sino también de su familia. Francisco García Cárdenas era un hombre excepcional, sencillo y humilde, sabio y justo. Tenía una gran personalidad y una presencia dominante, pero con un sentido de humor. Era un hombre bondadoso, lleno de ideales y de sueños. Como dice repetidamente mi madre, la licenciada Guadalupe García Fuentes, era un Quijote, dicho esto en todo el sentido de la palabra, es decir, una persona idealista que llevó al extremo el cumplimiento de valores propios como la generosidad, la justicia y la perseverancia. Lo recuerdo siempre de pantalón negro con tirantes, camisa blanca y corbata oscura, casi siempre negra, y siempre con los pies elevados reposando en un banquillo, porque padecía de insuficiencia venosa periférica. Recuerdo acompañarlo cuando yo era niño a la misa de los sábados por la tarde a la Catedral de Santiago. Caminábamos 1,5 cuadras desde su casa en la calle de Galeana hacia Castelar y entrábamos a el ala norte del recinto sagrado por la puerta de la calle de Juárez, donde se sentaba en una banca lateral viendo hacia el altar principal. ¿Quién fue don Pancho? Resulta fundamental el trabajo que hizo mi abuelo, el doctor Santiago Rodríguez, esposo de mi tita Lupita, al recopilar por casi 10 años la historia de su suegro, don Pancho, para que de esta forma su familia y la comunidad pudiéramos conocer y preservar su historia, y así reconocerlo con justa medida. Recopiló un material de gran valor histórico y emblemático. Don Pancho nació en la ciudad de Saltillo, Coahuila, nuestra querida capital, el mes de noviembre de 1900. Por aquel entonces empezaría la historia de un gran personaje que años más tarde construiría, inspirado en la obra de su abuelo materno, don Melchor Gaspar Cárdenas Camacho, un gran legado jurídico, académico, político y social. Don Pancho nació a espaldas del Instituto Madero, calle Cuarta, número 16. Hoy es conocido como la calle Hermenegildo Galeana, número 200, apenas a 1 cuadra de nuestra Catedral de Santiago. Ahí creció y vivió toda su vida. Sus padres fueron el señor Francisco García Silva y la señora María Cárdenas Peña. Creció en el seno de una familia muy unida y rodeado de sus 3 hermanos. Aún existe una carta que él dicta a sus padres apenas teniendo 5 años, en la que le pide una carpintería, una pelota grande
y alguna otra cosita a Santa Claus. Incluso la dirigió al Polo Norte. Era un niño muy sensible de deseos nobles. Poco tiempo después se presentaría una situación desafortunada que sin duda marcaría a don Pancho para el resto de su vida. Y es que al llegar a la corta edad de 6 años, queda huérfano de padre. Un recuerdo que guardo en mi memoria desde hace muchos años y que me sigue causando admiración por la gran capacidad de enseñar y transmitir conocimiento que tenía mi abuelo y por lo cual fue tan reconocido como un gran maestro por todos sus alumnos. Cuando quería definir y expresar el significado de institucionalidad, concepto que hoy en día muy pocos tienen la capacidad de entender, utilizaba este ejemplo, que lo explicaba y lo comprendía todo. Con una sencillez admirable, García Cárdenas decía, palabras más, palabras menos. Una institución es como el Éfeso, un antiguo barco mercante que durante décadas surcaba el Mediterráneo llevando y trayendo diversas mercancías, entre ellas textiles, sedas, alimentos, que intercambiaba con las diferentes naciones de Oriente Medio y del sur de Europa. A través de los años, muchos mercantes y marineros iban y venían, trabajaban en el barco toda su vida, morían y eran reemplazados por otros tripulantes. Más aún, el propio barco, sus velas, mástiles, cubiertas, camarotes, el casco y hasta su quilla misma eran reemplazados en su totalidad con nuevos elementos debido al desgaste del paso del tiempo. De tal forma que después de muchos años el personal y la estructura total de la nave era reemplazada por completo del original. Sin embargo, el barco seguía siendo el Éfeso, seguía cumpliendo las mismas funciones para las que fue creado. Además, seguía siendo reconocido por quienes sabían o tenían algo que ver con él como el Éfeso. Eso es lo que representa una institución. Su abuelo fue Melchor Gaspar Cárdenas Camacho, quien fungiría la labor de protector del pequeño Pancho. Sin lugar a dudas, estas circunstancias le marcarían por el resto de su vida y definirían su destino. Don Melchor, abuelo del joven Francisco García Cárdenas, sería el primer fundador de la Escuela de Jurisprudencia y Notariado en 1918. Cuentan los relatos familiares que fundó esta escuela con el objetivo de brindarles educación a sus nietos, ya que no contaba con los medios para enviarlos a estudiar fuera de Saltillo. No sabía que en tal proeza estaba construyendo una gran marca de trascendencia académica. De esa escuela, la de 1918, emergerían 5 generaciones, pero ahí se incrustaría la primer semilla de la actual Facultad de Jurisprudencia que se fundaría en 1943. Pero antes de caminar hacia allá, esperemos un momento. El joven Francisco fue distinguido alumno en el Ateneo Fuente. En más de una ocasión recibió medallas de reconocimiento gracias a su esfuerzo y tenacidad. Incluso cuando se le brindó instrucción militar en esta institución, él brilló gracias a su desempeño. De ahí recibió su bachillerato y en ese momento se incorporó a la Escuela de Jurisprudencia y Notariado en 1919, un año después de su fundación. Su abuelo Melchor Gaspar le reconoció tal entrega con el regalo del libro El Derecho Puro. Sin duda tenía en su nieto grandes sueños y esperanzas. Recuerdo muy bien una anécdota que contaba uno de sus tantos discípulos connotados, el licenciado Armando Fuentes Aguirre Catón, que decía que en una ocasión del calendario escolar habría un día festivo cerca de un fin de semana, y a un alumno se le ocurrió preguntarle en la clase: «Don Pancho, ¿podremos hacer un puente en este fin de semana próximo por el día festivo?». A lo que mi abuelo le contestó rotundamente: «No, de ninguna manera. En esta escuela no se hacen puentes por días de asueto». Entonces, el alumno, molesto por la negativa de mi abuelo, se le ocurrió contestarle: «Tal parece que en esta escuela solo habrá asueto el día que usted muera». A lo que mi abuelo, de mente ágil y respuesta aguda, rápidamente replicó: «Efectivamente, así será,
y para que lo sepas, me moriré un domingo. Y las palabras de aquel humilde y sabio maestro se cumplieron, pues Francisco García Cárdenas dejaría de existir físicamente el domingo 28 de julio de 1977. A partir de ese día, iniciaría su notable e infinita trascendencia, dejando un legado invaluable que muy pocas profesiones, como la docencia, la más noble de todas, puede tributar. Su entrega incondicional y genuina a la enseñanza le ha valido el reconocimiento de quienes fueron sus alumnos, y aún de los que no lo fueron, pero que han cursado, inclusive cursan actualmente la profesión de la abogacía en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. Su perseverancia en la fundación, dirección y realización de su entrañable Escuela de Derecho, ahora convertida en facultad de la universidad, así como su espíritu de servicio y desempeño intachable como tesorero general del Estado y como gobernador interino, le valieron reposar en la rotonda de los coahuilenses distinguidos, también conocida como la de los hombres ilustres. Solemnidad que estoy seguro no le hubiese gustado recibir, pues siendo una persona sencilla y humilde, no era creyente ni devoto a la reverencia, el halago ni al merecimiento. Su alto sentido de la genuinidad estaba arraigado en su ser, que consideraba su quehacer como un cumplimiento ordinario. En su lecho de muerte estaba don Pancho, inconsciente, pero en esa inconsciencia estaba su más grande motivación y amor por el estudio, por la disciplina. En nuestra familia se narra un momento de su último aliento, donde él se puso sus lentes, tomó un libro imaginario y empezó a leer en un sueño idílico que lo llevaría a su último instante. Contaba mi abuelo, el doctor Santiago Rodríguez, la riqueza de un pueblo es tener héroes, y si acaso no llega a tenerlos, hay que construirlos, inventarlos. Cuando sucede esto, tienen que intervenir sus poetas y escritores. Un ejemplo muy digno es el Quijote de Miguel de Cervantes, quien supo inventar a los héroes de su pueblo. El momento de mi bisabuelo en su lecho de muerte nos remite a una cena literaria del mismo Cervantes. Seguía luchando contra los molinos de viento, un Quijote que marcó y sigue marcando la historia jurídica de Coahuila y México. En los homenajes que se le hicieron durante sus exequias, en su biblioteca de la Facultad de Jurisprudencia, las guardias de honor, la velada en la cual los oradores dieron cuenta de su trayectoria académica, docente y política, la promulgación del decreto de gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, en el cual se decidió sepultarlo en la rotonda de los coahuilenses distinguidos, con todos los honores de Estado que ello implica, quedó plasmado en mi mente la importancia de trascendencia infinita que tendría su vida y su obra. García Cárdenas no solo vino a este mundo a enseñarnos de leyes, de derecho civil y de otras materias de la carrera de abogado, sino también vino a enseñarnos que nuestra misión en la vida debe estar siempre cimentada en ideales nobles y trascendentes, y en valores fundamentales como el bien, la justicia, la generosidad, el respeto, la honestidad, la humildad y la sencillez. Hoy a la distancia reconocemos las grandes enseñanzas que han perdurado en los anales del tiempo. En su momento, la Presidencia de la República lo reconoció con la Orden de Honor Docente. Por el mismo tiempo, también se le distinguió como huésped distinguido de la Ciudad de México. Su quehacer académico, sin duda, seguirá marcando a generaciones enteras que emanan de la casa de las y los abogados de Coahuila. Y deseamos que así siga sucediendo por muchos años más.